Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a la autora española Soledad Puertolas, nacida en la ciudad de Zaragoza en finales de la década de los 40. Soledad Puertolas estudia periodismo a mediados de los años 60 y a finales de esa década contrae matrimonio con el pintor Leopoldo Pita y deciden marcharse del país. Ella vivió esporádicamente en Trondheim, en el país de Noruega, y luego se trasladaron hacia California, en donde ella estudió en la Universidad de California lengua española y portuguesa, hizo una maestría en estos temas. También allí nació su hijo, el también escritor Diego Pita, pero la familia, matrimonio e hijo, regresan a España a mediados de los años 70 y aquí ya se instalan para siempre. Ella empieza a publicar primero un ensayo, después también una novela en esos años, alrededor de entre el 70 y el 75, pero su primera novela, El bandido doblemente armado, es del año 1980, y también por esos años publica su primer libro de relatos, Una enfermedad moral, más concretamente en el año 1982. Desde entonces, la verdad que la obra de Soledad Puertolas es enorme, ha publicado un sinfín de novelas, muchos libros de relatos. También es habitual que más o menos en cada década publique un libro de relatos. Y la consagración definitiva le llega en el año 1989 con la obtención del Premio Planeta, con su novela Queda la noche. Ella se convierte así en la sexta mujer entonces en ganar el Premio Planeta, cuando por entonces todavía el Premio Planeta tenía mucho prestigio. No quiero entrar ahora en polémicas, pero yo creo que todos los que seguís el canal sabéis perfectamente que el Premio Planeta hoy en día tiene muchísimo dinero y bastante poco prestigio. En fin, como digo, no quiero entrar en eso. En este caso el Premio Planeta le abrió muchísimas puertas y unos pocos años más tarde ella obtendría también el Premio Anagrama de Ensayo con el libro titulado La vida oculta. Bien, como digo, es una carrera muy extensa la de Soledad Puertolas, con muchísimo prestigio y con muchos reconocimientos, tanto a nivel de premios individuales como también reconocimiento institucional, ya que, por ejemplo, desde 2010 Soledad Puertolas ocupa el asiento G minúscula en la Real Academia Española de las Letras, y también desde 2018 es la presidenta del patronato de la Biblioteca Nacional de España. Soledad Puertolas sigue en activo. En este año 2026 ha publicado justamente un libro de relatos titulado En el camping, y ese libro, la publicación de este libro, me ha llevado a mí a releer su anterior libro de relatos de 10 años atrás, de 2015, titulado El fin. Y de este libro quiero leeros el cuento titulado Viejos amigos. Era una luminosa tarde de primavera y me encontraba a bordo de un tren, rodando sobre los raíles, camino de Valencia, porque se me había encomendado una misión. Me pagaban por ello. Se trataba de una misión agradable. Tenía una cita con un pintor de mediana edad y algo más que mediana fama, y por lo que me habían dicho, y yo ya había atisbado por las 2 conversaciones telefónicas que había tenido con él, encantador. Mi misión era convencerle de que adelantara un par de meses la exposición que estaba preparando para la galería de arte en la que yo trabajaba, la Galería Marta Ferrer. Teníamos un problema de calendario que había que solucionar. Marta Ferrer, la propietaria, me había dicho que lo mejor era que fuera yo a hablar con él, Víctor Garrido, el pintor. Los artistas son personas sensibles y agradecen esa clase de cosas, dijo Marta. Marta Ferrer, ¿quién me lo iba a decir? Habíamos sido compañeras de colegio. No me caía bien y siempre había pensado que el sentimiento era mutuo. Era una chica muy habladora, muy segura de sí misma. Donde estaba ella no había nadie más. Tenía una corte de amigas entre las que yo, huelga decirlo, no me encontraba. Yo era una adolescente silenciosa, reservada. Me callaba lo que pensaba, aun cuando eso era lo que hacía todo el tiempo, pensar y juzgar lo que veía a mi alrededor. No podía dejar de hacerlo. Estudiaba, fantaseaba y juzgaba. Desde luego prefería estudiar a unirme al coro de admiradoras de Marta Ferrer y otras chicas por el estilo. Años después de haber dejado el colegio me la encontré por la calle. Más bien me encontró ella. Escuché un grito, la vi, me abrazó y me empujó hacia una cafetería. ¡Ay!, dijo, ¡qué casualidad! Irene Cañedo. Precisamente estaba pensando en ti y me preguntaba cómo podría localizarte, como si hubieras caído del cielo. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, como para confirmar que efectivamente era yo. Así había mirado siempre, me dije.
de arriba a abajo, inspeccionando, sin el menor disimulo. «Te encuentro estupenda», dijo, contenta como si eso le produjera una alegría de tipo personal. «Dime, ¿te has casado?» Negué con la cabeza. Aún vivía en casa de mis padres. Me habría gustado vivir por mi cuenta, pero los trabajos que tenía, inseguros, fugaces, no me permitían independizarme. Y en cuanto a lo sentimental, tampoco contaba con ninguna estabilidad. «Cuéntame», dijo ella clavándome la mirada. «Cuéntame todo lo que has hecho». Por supuesto que no lo hice. Le hice un vago resumen de mi vida y de mis trabajos. No entendía por qué Marta Ferrer me miraba con los ojos tan brillantes, por qué tenía tanto interés en mí, como si yo le estuviera relatando las más fantásticas aventuras. «Estupendo, estupendo», dijo. «Todo eso ha tenido que curtirte mucho, y eso es esencial para lo que te voy a proponer. Soy propietaria de una galería de arte. Ha sido un asunto completamente casual, una de esas cosas que surgen de repente y que te obligan a tomar una decisión. Soy una mujer de negocios, me viene de familia. En cambio, no sé nada de pintura. Como te digo una cosa, te digo la otra. Llevo días pensando en ti. Eras muy especial, muy sensible. Puedo ser muy burra, pero me doy cuenta de las cosas. No soy idiota. No sé si parezco observadora, pero te aseguro que lo soy. No se me escapa nada. Las monjas siempre se dirigían a ti cuando hablaban de arte, ya fuera un cuadro, una poesía, música. En fin, que tú eras la única que entendía de esas cosas. Qué brutas éramos». La miré con cierta perplejidad. ¿De verdad se había dado cuenta de eso? ¿Aún lo recordaba? Yo, en cambio, casi lo había olvidado. Esos recuerdos de pronto me parecieron fantásticos. Vaya, las monjas no habían sido tan malas después de todo. «Esa es la cosa. Me encantaría que me echaras una mano en la galería. Yo sigo en la dirección y desde luego llevaré los números, claro, eso es lo mío, pero tú me ayudas en todo lo demás, en los contenidos. Tienes sensibilidad y criterio, lo sé de sobra, y también sé que eres una persona de fiar». ¿Era verdad lo que me estaba diciendo? Pero así fueron las cosas. Marta Ferrer me había proporcionado el primer empleo serio, fijo de mi vida. Tenía un sueldo mensual con los descuentos propios de IRPF, Seguridad Social. Había dejado la casa de mis padres, vivía en un piso diminuto del barrio de Chamberí y todos los días, cuando me miraba al espejo del cuarto de baño mientras me arreglaba para encaminarme hacia la galería, me decía a mí misma que tenía trabajo, que me había convertido en una chica de provecho, una chica formal. Eso era lo que camino de Valencia me llenaba de asombro. Haber salido de la vida de disolución en la que me había ido metiendo poco a poco, apenas sin darme cuenta, pero con enorme gusto, casi con felicidad, abandonándome. Haberme desprendido de la desoladora sensación que me invadía cada madrugada. Alrededor de las 6 de la mañana se producía el derrumbamiento. La noche, que hasta ese momento parecía interminable, entraba en un terreno movedizo. La luz eléctrica empalidecía, los colores se confundían. Todo se hacía blanquecino, neblinoso, hiriente. Se presentía la realidad del día, las rutinas de los otros, el girar implacable del mundo, con sus categorías estrictas y sus códigos de comportamiento que yo me resistía a hacer míos. De la noche que ahora se alejaba solo quedaban restos delatores, incómodos, bolsas de basura, colillas a un lado de la calle. Eran restos que se veían demasiado, como si la luz de un foco cayera sobre ellos. Imaginaba cómo sería en ese momento mi cara. De pronto me convertía en una mujer que ya había dejado de ser joven. Esa mujer quería descansar, alejarse de todo aquello, dejar atrás el amanecer, huir escondida tras unas gigantescas gafas de sol. Esa era mi única posibilidad de protección, las gafas de sol. Los olores y ruidos de la ciudad que se despertaba se filtraban dentro de mí y se dirigían a mi vacío haciéndolo doloroso. El pan recién hecho, la gasolina de los tubos de escape, la tinta de los periódicos, un exceso de colonia sobre el cuerpo de alguien que pasaba. Todo eso dejaba en el aire un rastro que significaba vidas distintas a la mía, ritmos distintos, razonables, sincronizados con la marcha del mundo, con los horarios de trabajo, de las comidas, de las diversiones medidas. Ese mundo no era el mío. ¿Pertenecería alguna vez a él? Pensaba en mis amigos serios, los que formaban parte ya de ese orden de cosas que ahora se ponía en movimiento, y en los amigos de quienes me acababa de despedir o simplemente de separar, apenas sin despedirnos, demasiado cansados todos para los adioses. Incluso en los amigos desaparecidos, a quienes esa vida de riesgo y disolución ya se había llevado por delante. ¿Cuál era mi lugar?
No acababa de pertenecer por entero a ninguno de los dos bandos. Ahora sí, gracias a Marta Ferrer, mi vida se había ordenado. Me levanté y me dirigí hacia el vagón cafetería. Quería saborear ese lento viaje en tren. Ojalá fuera más lento, porque mientras durara me encontraba libre de responsabilidades en una brecha del tiempo. Me senté a la barra de la pequeña cafetería del tren, en el taburete que se tambaleaba, como todo en el tren. Antes de que el camarero, un hombre mayor que atendía lentamente a los clientes, me mirara, alguien ocupó el taburete de mi derecha. ¡Qué casualidad!, dijo una voz. Me volví. Narciso Aguado. Dios mío, el crápula más crápula de las noches madrileñas. ¿Qué hacía allí? Voy a ver a mi padre, dijo, aclarándomelo enseguida. Está fatal. Me gustaría verle antes de que se muera. Es un buen tipo después de todo. Conmigo se ha portado bien. Hizo una seña para atraer la atención del camarero, que se dirigió hacia él de forma inmediata. ¿Qué tomas?, me preguntó. Un whisky doble para mí, pidió enseguida. Coca-Cola, dije. Me miró con cierta desconfianza. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Le hablé de Marta Ferrer, de la Galería de Arte, de Víctor Garrido, el pintor a quien iba a ver en Valencia. De hecho, iba a ir a recogerme a la estación. ¿Le conocía?, le pregunté, mientras me decía para mis adentros que si, como me acababa de enterar, Narciso tenía un vínculo con Valencia, era muy probable que se conocieran. Parecía un hombre encantador, le dije. Lo conozco, claro. Es encantador, sí, dijo. Te gustará, ya lo verás. De hecho, fuimos muy amigos. Es de mi quinta. Caí en la cuenta entonces de que Narciso era un hombre casi viejo, y de que nunca que yo recordara lo había visto a la luz del día, siempre a la luz de los bares nocturnos. Estuvimos hablando de una cosa y de otra hasta que decidí marcharme a mi vagón. En el colorido vestíbulo de la estación de Valencia lo volví a ver, ahora hablando con otro hombre de su edad, que me dije debía de ser Víctor Garrido. Me acerqué hasta ellos. El pintor me miró con complacencia. Narciso se despidió. Víctor Garrido me llevó a su estudio y luego cenamos. No tenía ningún problema con las nuevas fechas de la exposición. Estaba demasiado claro lo que iba a pasar. Podíamos volver a su estudio inmediatamente o tomar una copa en un bar como preludio. Él me ofreció la primera opción. En el estudio había cosas de beber, pero yo insistí en ir a un bar. Ya me he retirado de la vida nocturna, dijo. No sé los bares que están ahora de moda. Víctor Garrido se quedó pensativo y al fin tomó una decisión. Te llevaré a un bar que estaba muy de moda en mis tiempos. Está en la playa de la Malvarrosa. Creo que te gustará. De repente se animó. Quién sabe por qué, pero aquel plan, que no era en principio el suyo, ahora le apetecía mucho. Quizá le trajera buenos recuerdos, una ráfaga de su juventud. Era un lugar inmenso con una gran cristalera al fondo. Al otro lado estaba la playa. Solo había 2 mesas ocupadas, pero aún era temprano. Nos sentamos junto a la cristalera. Olía a mar, aunque en el exterior solo se vislumbraban sombras. Sentí una oleada de añoranza, no de mi vieja vida, sino de algunas de las personas que la habitaban. Amores perdidos. A Víctor Garrido le parecía pasar lo mismo. Hablaba con nostalgia del pasado, como si algo de sí mismo hubiera desaparecido para siempre con él. Miré por encima de su hombro. Allí estaba Narciso Aguado dirigiéndose hacia nosotros. Se apartó del grupo de amigos que venían con él, les hizo una señal, luego se reuniría con ellos. He tenido una corazonada, dijo sentándose a nuestro lado. Pensé que estaríais aquí. Víctor Garrido miró a su amigo con desconfianza. Había roto nuestra intimidad. Aproveché el momento para irme al servicio a meditar. No podía escaparme. Si dejaba al pintor en la estacada, mi trabajo en la galería peligraba. ¿Qué podía hacer para librarme de él? No se me ocurría nada, pero en todo caso me venía bien la presencia de Narciso. Conociéndole, si se había sentado con nosotros, no le resultaría fácil levantarse. Era de los que empezaba a hablar y no paraba. Pasé de nuevo junto al grupo que había venido con Narciso y que se había situado unas mesas más allá de la nuestra. Irene, dijo una voz, ¿no te acuerdas de mí? Soy Ramón, el primo de Narciso. Hace un par de años pasé un fin de semana en Madrid y salí con vosotros. Fue genial. El chico, se trataba de alguien bastante más joven que Narciso, se había levantado y me dio 2 besos. Anda, siéntate un momento con nosotros. Son buenos amigos. Me senté. Pidieron una copa para mí. Ni siquiera me dejaron ir a recoger lo que quedaba de la mía sobre mi mesa. Me quiero ir de aquí, Ramón, le susurré al cabo de un rato, pero no quisiera quedar mal con Víctor Garrido. Va a exponer en la Galería de Arte donde trabajo. ¿Quedar mal con Víctor? No te preocupes, a estas alturas ya no se entera de nada.
Míralo, se le cierran los ojos. En serio, lo único que quiere de verdad es irse a dormir. No puedo dejarlo así sin más. Vale, de eso me encargo yo. Ramón se levantó y se dirigió a la otra mesa. Se sentó con ellos, con Víctor y con Narciso. Me sentí liberada y feliz. Aquella gente era muy simpática. Volvió Ramón. Asunto arreglado. Está completamente borracho, dijo. Le he pedido un taxi. Me he despedido de tu parte. Dice que lo lamenta. Me ha pedido que te trate bien, que eres su galerista. Me ha dicho que va a exponer en Madrid. Eso es muy importante para él. Entretanto, Narciso había vuelto a nuestra mesa. He hablado con mi padre, me dijo. He llegado a tiempo. Aún está vivo. Le he dado las gracias por todo. Ahora ya puedo vivir tranquilo. ¿Aún quieres que te saque de aquí?, me preguntó Ramón. Le dije que no, que me quedaría un rato más. Sorprendentemente él se fue, se esfumó. Era de madrugada cuando volví al hotel. La luz pálida del amanecer invadía las calles. No olía a pan, sino a hierba. Quizá era el olor de la primavera en Valencia. Solo tenía unas horas para dormir antes de coger el tren de vuelta. Pedía en recepción que me avisaran por teléfono. Mi primer viaje de trabajo. Solo cuando estuve sentada en mi butaca, contemplando el andén desde la ventanilla, dentro del vagón inmóvil, me sentía a salvo. Este es el relato Viejos Amigos de Soledad Puertolas. Espero que os haya gustado.